hablar de también este periodo revolucionario que muy bien reseñó recién Carlos, pero en el ámbito de lo que ahora es Argentina, y avanzar un poco en el tiempo, digamos hasta mediados del siglo XIX, teniendo en cuenta que es un periodo muy marcado por esa revolución, digamos, que da inicio a lo que es este país. Y ahí creo que hay un punto que es importante tener en cuenta. Ustedes saben que después de la dictadura, de la década del 80 para acá, ha habido toda una cantidad de revisiones y renovaciones de lo que sabemos de este periodo muy grandes, y diría que en los últimos años, no ahora con todo lo que conocemos, pero en años anteriores con la gran expansión de universidades nacionales en todo el país, etcétera, ha habido una gran renovación. Sabemos mucho más de todo este periodo que ha sido tan visitado, ¿no?, por los historiadores a lo largo del tiempo, ¿no?, de que es Mayo Caseros, y por suerte esto ha permitido descentrar muchas cosas, muchas de las verdades escolares de antaño, hoy ya no lo son, y entonces, como es un periodo tan grande, tan rico, y a mí particularmente me fascina, solo voy a delinear algunos puntitos importantes que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno que es, no hace falta explicarlo porque ya Carlos lo hizo muy bien, que es el tema de que no podemos entender la revolución como una revolución local, ombligocéntrica, ¿no?, como solíamos estudiarla antes, la Revolución de Mayo y después qué pasó en América, ¿no?, sino como parte de esta era de las revoluciones digamos, donde surge el mundo moderno y aparecen nuevas maneras de pensar la sociedad, de pensar el poder, de pensar las relaciones de poder, ¿no?, y que transformó brutalmente al mundo como era hasta entonces y lo convirtió en otra cosa, ¿no?, en América, en Europa y en algunos otros lugares también. Desde la revolución estadounidense a Grecia, digamos, hay un montón de revoluciones que cambiaron todo de cuajo, ¿no?, y que están muy presentes en la revolución local, ¿no? Al día siguiente de la Revolución de Mayo, acá, un enemigo de los que pierde el 25 de mayo, enemigo de la revolución, les dice: son tupamaros, ¿no?, es la palabra que usa, y los revolucionarios empiezan a brindar por Washington, ¿no?, por George Washington, como héroe, digamos, revolucionario, cosa que tienen dos revoluciones en la cabeza muy clara, ¿no?, la de Tupac Amaru, la de Estados Unidos. Enseguida alguien empieza a hablar de guillotinar a los malos paisanos, ¿sí? Y acá nunca hubo una guillotina, ¿no? Se están hablando de otro lugar, de Francia, y a la vez aparecen rápidamente esclavos diciendo: acá hay que hacer lo mismo que en Santo Domingo, que es Haití, ¿no? Es decir, que todo esto que él mencionaba previamente, hay una circulación de información muy grande donde ricos y pobres conocen bien esta transformación mundial que se está viviendo. Y la formación de este país hay que entenderla dentro de ese proceso general, ¿no? El otro punto que me parece que es fundamental es entender que ese país no existía antes, ¿no? Es algo que hoy está muy bien establecido, pero de Mitre en adelante, Mitre y todos los que pelearon contra Mitre, los revisionistas, marxistas, etcétera, repetían el mismo esquema. O sea, en algo no se peleaban, que era que Argentina existía al momento de 1810, ¿no? Si Argentina, todavía decimos a veces, nos independizamos de España, como si nosotros fuéramos ellos, ¿no?, que no tenían mucho que ver con nosotros mismos. Entonces, si bien esa es la marca de la cual parte, hoy se entiende Argentina como una construcción del siglo XIX, algo que empieza después de 1810 a aparecer. De hecho, investigadores que trabajaron bien esto encontraron que nadie se dice argentino en 1810, no existe esa identidad, ¿no? En todo caso se usa poéticamente, como en lo que después fue el himno, para hablar de la gente de Buenos Aires, ¿no?, es decir, que vivían al lado del Río de la Plata, o argentinos orientales a los que vivían del otro lado del Río de la Plata, que hoy no son argentinos, ¿no? Pero cordobeses, correntinos, mendocinos no eran argentinos inicialmente, y después es un término que se va a ir disputando y donde provincianos porteños van a ir cuajando, y que recién hacia la década de 1830 más o menos empieza a armarse como un término más extendido. Cuando efectivamente un salteño, un jujeño, un mendocino, un porteño y un correntino populares realmente se sintieron parte del mismo conglomerado, nadie lo sabe bien, pero fue en algún momento del siglo XIX, ¿sí? Es decir, es un proceso largo. O sea, no era antes, no nos independizamos de España, sino que se independizó un grupo que después construyó un país, y no al revés. Eso está bastante bien establecido, ¿no? El otro tema es justamente que ese proceso que empieza en 1810 es una revolución, lo cual parece también una verdad de perogrullo, pero no lo es tanto, ¿no?, por culpa de lo que todos llamamos la mirada Villiquen, ¿no?, es decir, esa imagen feliz del Cabildo 25 de mayo, donde parece que terminó la revolución, que entonces no fue mucho revolución, ¿no?, porque, digamos, básicamente es un cambio de gobierno bastante incruento, pero eso sería como pensar que la Revolución Francesa terminó con la toma de la Bastilla, ¿no?, como imagen famosa, y sin embargo empezó la revolución. Es decir, en una revolución todos en general acordamos cuándo empieza, pero no tanto cuándo termina.
Alguna gente dice que varias décadas, otros que menos tiempo, pero nadie diría que duró menos de 10 años. Por lo menos hasta 1820, algunos dicen que bastante más, ahí se discute mucho entre los historiadores y las historiadoras, pero hay algo clave, que es que si uno se para en 1810 y se para en 1820, puede notar cambios brutales, que es lo que le hacen una revolución, ¿no? Es decir, los que eran súbditos de un rey eran miembros de una república unos años más tarde. Que puede parecer algo simbólico, pero significa nada menos que pensar de otra manera por qué hay que mandar y por qué hay que obedecer, que es uno de los fundamentos clave de la sociedad humana, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que obedecer a un gobierno, ¿no? Uno de los grandes principios de esta era de las revoluciones que Carlos mencionó antes es el principio de consentimiento, ¿no? Que empieza en Estados Unidos, está en Francia, está en Haití. Es decir, que yo no tengo por qué obedecer a ninguna autoridad con cuyo origen no esté de acuerdo. Si no, es una tiranía, es decir, es algo a ser resistido, ¿no? Y ese es un gran principio del cual viene el principio de las repúblicas y después de la democracia, ¿no? Es decir, que yo puedo no estar de acuerdo con un gobierno, pero sí con su origen si se votó, ¿no? Entonces, ese cambio brutal, un cambio simbólico, un cambio político, es definitorio en el inicio de construcción de este país, ¿no? Es decir, el hecho de que se convierta en una república. Bueno, otro cambio brutal es que aparezca como país. Una cosa interesante de la revolución es que una cosa es 1810, otra cosa es 1816, ¿no? Porque el hecho de que tengamos dos fechas no es simplemente aleatorio. Entonces, yo estuve hasta hace muy poco dirigiendo durante unos años el Museo del Cabildo, ¿no? De Buenos Aires. Y lo que pasa es que mucha gente viene y no sabe qué pasó en 1810. Es decir, dicen, es la independencia. Dicen, no, entonces, ¿qué es? El Día de la Patria. O sea, ¿y eso qué es? ¿No? Formación del primer gobierno patrio. Bueno, ok, ¿y eso qué es? Es decir, es un proyecto autonomista, ¿no? Ya lo mencionaba previamente eso. Es decir, si uno ve bien lo que piden en mayo de 1810, es la élite local de Buenos Aires quiere el autogobierno, es decir, quiere manejar su economía, elegir sus autoridades. ¿Sí? Pero eso no es incompatible con seguir dentro de la monarquía española si el rey, cuando vuelva de su misión francesa, se aviene a esto. Es decir, si el rey acepta una monarquía federal, ¿sí? Entonces todos podemos ser iguales bajo el rey. Como fue después el Imperio Británico, ¿no? La Commonwealth, donde Australia, Canadá, Nueva Zelanda tenían al rey o reina de Inglaterra, pero se gobernaban a sí mismos. Ese es el proyecto de Mayo, ¿no? Seamos todos iguales bajo el rey. No creemos un país aparte. Pero rápidamente aparece ahí un grupo muy minoritario, al principio, identificado en torno a la figura del secretario de la Junta, Mariano Moreno, que sí va a plantear que hay que ir más lejos, y sí plantea, en nombre del principio de consentimiento, que hay derecho a una independencia. ¿Por qué? Porque dice Moreno, que es un político haciendo política, no es un teórico en su casa. Entonces dice muy hábilmente, amamos a nuestro rey, ¿sí? Pero, si nos ponemos a pensar bien, España, o sea, el rey de España, es rey porque hizo una conquista por la fuerza. Y la fuerza no da derechos, lo que da derecho es el consentimiento. ¿Los americanos consintieron en ser súbditos del rey de España? No. Entonces no tiene derecho a ser nuestro rey. Pero lo amamos, sí, lo queremos mucho. Bueno, porque en ese momento el control rey era políticamente inhábil, ¿sí? En una sociedad siempre monárquica. Entonces, pero ahí está el germen de la idea de independencia, que sin embargo al principio es minoritaria. De hecho, la postura del grupo rival, ¿no? Hoy conocido como saavedrismo, por Pablo Saavedra, era autonomismo. No era que fuera contrarrevolucionario, como alguna vez se lee por ahí, que es una tontería, era el jefe de la revolución, ¿no? Sino que era un grupo moderado contra un grupo más radical de Moreno que buscaba un cambio más independentista y otros cambios sociales más importantes que ahora no tengo tiempo de reseñar. ¿Sí? El otro cambio fuerte, si uno mira 1810 y 1820, es un cambio económico brutal, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo la clave de la economía de lo que terminó siendo este país era la mina de plata de Potosí, ¿no? Si ustedes se fijan en el valor de las exportaciones que salían por el puerto de Buenos Aires, hasta 1810 inclusive, el 75%, 80% era plata que venía de Potosí. Eso salía de acá a Europa, ¿sí? Y para abastecer a Potosí estaban todas organizadas las economías provinciales. La guerra, ¿no? Es decir, el hecho de que el Alto Perú, que hoy es Bolivia, queda en manos realistas en contra de los revolucionarios, hace que se rompa ese círculo económico, lo cual genera una debacle económica de las provincias en general, pero además hace que la manera de sobrevivir de las provincias es volcarse a la exportación de otro tipo de productos, ¿no? En el caso de Buenos Aires, que es la provincia que sale mejor parada de la guerra, porque no tiene guerra en su territorio, básicamente, empieza la producción masiva de cuero, que antes era muy minoritaria, y después de la revolución va a ser la clave de la economía, ¿sí? Y eso va a generar, bueno, los inicios de lo que después más tarde va a ser
modelo exportador, ¿no? Es decir, exportarle a Europa materias primas. Pero en esa época Europa todavía no había vivido su gran revolución industrial, que solo había experimentado un solo país, que era Gran Bretaña, Inglaterra en realidad. En una parte de Inglaterra, la demanda de Inglaterra no era tan grande todavía como para generar que lo que terminó siendo Argentina y los otros países de la región pudieran integrarse en ese mercado como hicieron mucho más tarde. Entonces, la economía de todos estos países durante el siglo XIX es muy, muy frágil, porque digamos, no consiguen tampoco cómo despegar, ¿sí? Lo que sí consiguen es cambiar, en todo caso, de amo económico, ¿no? Es decir, si Cádiz había sido la clave de la economía colonial, ahora Liverpool va a ser la clave de la economía postcolonial, es decir, en el sentido de que en un lugar donde no hay capital, como era este, donde no hay otra que vender vuelos, básicamente, esos vuelos van a Inglaterra, sobre todo no tanto que vayan a Inglaterra, sino que son los comerciantes ingleses los que van a controlar el comercio ultramarino, ¿no? Es decir, el comercio transatlántico, y la élite local, o sea, los grupos dominantes locales, sobre todo en Buenos Aires, que había sido sobre todo comerciantes, pierden el comercio, y entonces van a dedicar sobre todo a la tierra, ¿no? Se van a dedicar a producir vacas. Y ahí nace algo que va a ser clave en Buenos Aires y después también sobre el resto del país, que es la clase terrateniente bonaerense, ¿sí? Que es una producción de la revolución. Por supuesto estoy sintetizando cosas muy complicadas, me perdonarán, ¿no? Pero la idea es galopar por la historia para tener una mirada general de estos problemas que se traen, ¿no? El otro punto que es fundamental es que además es una sociedad muy marcada por la guerra, como marcó Carlos antes, ¿no? Es decir, son 15 años de guerra, la guerra implica destrucción de la riqueza, implica miles de muertos, miles de personas desplazadas de sus lugares de origen, implica una sociedad que queda muy marcada por lo militar, ¿no? Es con gente que está acostumbrada a la guerra, y eso es una guerra. Uno a veces no tiene yo antes no lo tenía por lo menos tan en claro lo destructiva que fue la guerra de independencia. Es una guerra brutal que dejó a toda la región en términos muy complejos, sobre todo algunas partes en particular. Ahora, y hubo más cambios, son cambios sociales, ¿sí? que trajo la revolución. Y uno fundamental nos obliga a mirar de otra manera, ¿no? Que es el problema que tiene en Argentina y en todos lados, el peso que le damos a los grandes hombres y alguna que otra gran mujer, ¿no? San Martín cruzó los Andes. Y nos preguntaría con Bertolt Brecht, ¿solo? O sea, tipo, fue solo en Iberoamérica, ¿no? O sea, bueno, no llevaba cocinero, no llevaba soldado que peleaba, no. Entonces, esa forma de reducir a una persona a los grandes hechos políticos, ¿no? Como la gente que trata de entender el peronismo estudiando Perón, uno no entiende nada, ¿no? Porque la gente es peronista, no Perón. Perón es solo una partecita del asunto. Entonces, eso nos ha llevado, yo eso me dedico en particular, pero muchísimos historiadores a lo largo del tiempo, mucho antes que yo, a investigar la participación popular en este periodo. Salir de San Martín, Belgrano y los héroes, que por supuesto son importantes, ¿no? Pero depende de qué estemos haciendo, tienen más o menos peso. Yo hace muchos años participé, muchos lo deben conocer, el dibujito animado Samba, y cuando empezamos a armarlo dijimos, bueno, pongamos a los, es para chicos, pongamos a los próceres, y los docentes me querían matar, porque dicen, otra vez con los próceres, y tenían razón. Pasa que para enganchar a un chico con la historia por ahí vale la pena, ¿no? Es decir, jugar algunos de esos recursos de San Martín superhéroe, ¿no? Ahora, para adultos no. Entonces, si nosotros seguimos pensando en grandes personas que cambiaron la historia, básicamente, creo yo modestamente, no entendemos nada de la historia. La historia la hacen las masas, no los grandes personajes, ¿no? Y justamente lo que tiene la revolución, durante mucho tiempo no tan recordado, recién lo hizo bien Carlos con respecto a todo el continente, es una participación enorme en los sectores populares, ¿sí? Lo cual no quiere decir que haya terminado de acuerdo como la pensaron las clases populares, que compartían muchas de las cuestiones de la dirigencia y otras no. ¿Sí? Si uno estudia lo que pasó en Salta y Jujuy, en lo que se llama el sistema de Güemes, o el artiguismo, ¿no? Todo el litoral hoy argentino, y lo que hoy es Uruguay, que no existían ni argentino ni uruguay, ¿sabes? Porque entonces a veces están discusiones tontas sobre si Artigas era uruguayo o argentino. Ni una cosa ni la otra, porque no existía. Básicamente era un rioplatense más, ¿sí? Que lo que planteaba no era un país separado, sino convertirlo en un proyecto federal para esas provincias que se estaban independizando de España. Entonces, en esos dos liderazgos tan fuertes, tan famosos, tan heroicos, digamos, cuando uno los mira retrospectivamente, uno adivina la representación de intereses populares fuertes. Pero no es que esos intereses populares fueran representados por estos caudillos, como se podían llamar, porque eran buenos o generosos, aunque lo pudieran ser, sino por una presión popular muy fuerte, muchas veces en enorme tensión con sus líderes,
Nápoles. Entonces uno puede ver ahí que cuando los llamados gauchos de Güemes obtienen de su líder que aquel que esté peleando contra los realistas deja de pagar alquiler de la tierra, como van a hacer entre 1814 y 1825, es decir, no pagan alquiler. No es algo que Güemes les dio graciosamente, sino porque se lo están exigiendo, ¿sí? Y lo cual hizo que Güemes fuera odiado por toda su propia clase social, ¿no? Es decir, la élite salteña, que en parte conspiró contra él y en parte es culpable de su muerte, ¿no? Artigas lo mismo, o sea, Artigas, el famoso reglamento de tierras de 1815, por el cual reparte parte de la tierra entre sus seguidores, en lo que él llamaba los más infelices, hay cartas de sus seguidores diciéndole, y no le dé la tierra porque ¿qué reparte Artigas? No es la reforma agraria del siglo XX, reparte la tierra de los enemigos, no de todos. Entonces algunos se quejan y dicen, ¿pero por qué? Estos que no fueron a pelear, nosotros pusimos, dice un seguidor de Artigas, está documentado, pusimos el pecho a las balas y estos que no fueron a pelear se quedan con su tierra. Entonces denos a nosotros, si no le hacemos una revolución usted también, ¿sí? Cosa que no pasó, pero en todo caso, digo, no es una armonía total la de los próceres y los sectores populares, sino una relación, lo cual no quiere decir que no lo quisieran o amaran a sus líderes. Nosotros, como bien sabemos en política, ¿no? Los ferroviarios hicieron una huelga de Perón y no por eso dejaron de ser peronistas. Es decir, la agenda popular no siempre es la misma que la de la dirigencia, ¿sí? Si me permiten un exabrupto anacrónico. Y no implica necesariamente un antagonismo permanente, son momentos. Entonces, esa presencia popular es una de las grandes marcas que trae la revolución, es decir, la activación política en el litoral, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Salta y Jujuy y en las misiones con el proyecto de autonomía guaraní dirigida por Andresito, son focos de una enorme participación popular, donde la revolución se convirtió en un horizonte mucho más lejano que lo que terminó siendo y que el de los dirigentes, que en buena medida incluía la igualdad. ¿No? Creo que el lema artiguista de Naides es más que Naides es muy gráfico, ¿no? Es decir, o como lo dijo Hidalgo, ¿por qué Naides más que Naides ha de ser más superior? Es decir, la idea de que en la sociedad, que es algo otra marca fuerte de toda la era de las revoluciones en toda América y Europa, que es la lucha contra la jerarquía, contra la distinción, contra la nobleza, contra la idea de que uno es superior a otro por alguna razón natural. ¿Sí? Eso es algo muy fuerte. Más entre sectores populares que en buena medida eran considerados inferiores legalmente, jurídicamente, en el Imperio Español. ¿Me siguen, no? Es decir, el Imperio Español está sustentado en la idea de que los indígenas eran legalmente inferiores a los españoles, ¿sí? Por eso tenían que pagar un tributo, y que que había una sociedad de castas. Todos los que no tuvieran sangre netamente blanca eran inferiores, ¿no? Es decir, fueran pardos, zambos y todo tipo de mestizaje, ¿sí? Entonces, tenían derechos diferentes. Una de las cosas que rompe la revolución es eso. O sea, después de la revolución, nuestra sociedad va a seguir siendo racista, lo es hasta hoy, y ese racismo no se explica en el corto plazo, sino que viene de muy lejos, viene de la sociedad colonial, pero deja de ser un racismo legal, lo cual no es menor. Es decir, ya va a haber una ficción, que es la igualdad ante la ley, pero que es una ficción distinta a la desigualdad ante la ley, que era la marca, digamos, definitoria del periodo colonial, ¿sí? Entonces, uno de los problemas, Carlos lo marcaba, de las dirigencias es que necesitan esta movilización y a la vez después qué hacer con ella, esa tensión permanente. El caso muy clave es los esclavos. Ustedes piensen en esto, una revolución que dice viva la libertad y tiene esclavos, ¿sí? Entonces, lo saben los amos, lo saben los esclavos. Entonces, y los revolucionarios que dicen, ya en 1810 dicen, hay dos principios sagrados, uno es la propiedad y el otro es la libertad. ¿Qué hacemos con los esclavos? Si los emancipamos, vamos en contra del hecho de propiedad. Si no los emancipamos, vamos a ir en contra del hecho de libertad. Entonces lo que hay que hacer es aplicar gradualismo, dirían hoy, ¿no? Que es si los esclavos no están preparados para la libertad. Y si los expropiamos, tengo que indemnizar. Es decir, entonces lo que hay que hacer es ir emancipándolos de a poquito. Entonces en 1812 el triunvirato dice, se prohíbe el tráfico de esclavos. A partir de hoy, todo esclavo que llegue en un barco esclavista y pise territorio rioplatense es libre. Y en 1813, la Asamblea de 1813 dice, libertad de vientres. Todo hijo de esclava, porque la esclavitud va por vía materna, es libre desde que nace. Entonces, si no se compran nuevos y no nacen nuevos, cuando se mueran los que están ahora, se acabó la esclavitud. ¿Sí? Lo cual está genial, salvo por los esclavos, ¿no? O sea, que presionaron un montón para... Entonces, los varones tuvieron una oportunidad que fue el ejército. Con una sociedad, con una guerra que se hacía cada vez más larga, mucha gente que apoyaba la revolución no quería ir a la guerra, que es literalmente irse caminando desde acá a
a la paz con un fusil y descalzo, ¿sí? Es decir, no es muy comiendo cada tanto, no es una perspectiva muy interesante, ¿no? Por más patriota que alguien sea. Por lo tanto, hay alguien que sí quería los esclavos, porque a cambio de entrar al ejército, un esclavo que tenía una promesa de libertad, dejaba de ser libre, o sea, no era ni esclavo ni libre, era un limbo, se llamaba liberto. O sea, cuando terminaba el servicio, cuando terminaba la guerra, literalmente, o sea, algún día si sobrevivía se convertía en libre, pero es impresionante la cantidad de varones que entraban al ejército. De hecho, piensen en el famoso ejército de los Andes, 5.200 soldados, de los cuales 1.500 son esclavos. Es decir, gente que nació en Angola, Congo, Mozambique, que es la infantería del ejército de San Martín. ¿Sí? Entonces, uno de los resultados de la revolución es justamente el gran debilitamiento del sistema esclavista, no del fin de la esclavitud, como decían explícitamente los esclavos y soñaban que iba a pasar, no pasó. Pero en toda la América hispana revolucionaria no hubo lo que llamamos ahora la segunda esclavitud, la del siglo XIX, terrible, la de Brasil, Cuba o el sur de Estados Unidos. Y en buena medida eso tiene que ver porque los esclavos mismos evitaron que eso ocurriera. ¿Sí? La esclavitud no desaparece hasta mediados del siglo XIX. En Argentina se abole recién con la Constitución Nacional. Si la ley dice los últimos esclavos que quedan libres a partir de este momento, quedan muy pocos. ¿Sí? Y quedan más mujeres que hombres por el tema militar, más esclavas que esclavos. Pero va a seguir. Pero ya no vuelve a nunca ser, por ejemplo, ya no tiene importancia económica después de 1820. ¿Sí? Bien, otra marca, si quieren, de esta impronta popular que se abre hacia el siglo XIX es literaria, ¿no? La literatura gauchesca. La literatura gauchesca es una literatura de letrados, no la escriben los sectores populares, que eran sobre todo analfabetos. Por eso es muy difícil estudiarla, porque no dejaban testimonios. ¿Sí? Piensen que cuando Sarmiento hizo el primer censo nacional en este país, 1869, él dio que solo el 21% de la gente sabía leer y escribir. Entonces la gran mayoría de la gente no pudo dejar escritos, ni cartas, ni como estudiar a San Martín es fácil, estudiar a sus soldados no, y menos a las mujeres y sus soldados. ¿Sí? Es decir, porque no dejan, es muy difícil, no dejan testimonios escritos, no sabemos qué pensaban, solo muy indirectamente. En los juicios, en otros lugares encontramos sus rastros, ¿no? Hay todos métodos para hacerlo. Pero no los quiero aburrir con eso, que me gusta hacerlo. A lo que voy es que la gauchesca es una literatura nacida de la revolución, una literatura política. Lo que busca es interpelar a sectores altos y bajos con el lenguaje popular. Si uno quiere una marca de la gran transformación, es nada menos que el surgimiento de un género literario, ¿no? Que amaba tener una larga experiencia en este país y que va a tener una fuerte relación con la política y con la protesta, ¿no? En todo caso, Martín Fierro Hernández, como gran obra maestra final, digamos, muestra bien eso, ¿no? Esa potencia política y esa potencia de protesta. Más allá de la diferencia entre los autores. Lo que quiero decir es las marcas del cambio. Y el otro punto importante es que cuando termina la revolución, los grupos dirigentes, lo que hoy llamamos las élites, ¿qué quieren? Orden. ¿Cómo construir un orden que reemplace al orden colonial? Pero ese orden tiene que tener a toda esta gente adentro, movilizada políticamente. ¿Cómo se hace eso? Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentan los proyectos posteriores de construcción de un Estado nuevo. ¿Sí? Y en buena medida, eso es lo que permite el surgimiento de estas figuras que la historiografía llamó caudillos, ¿no? Digamos, personajes, en general rurales, pero no solamente estancieros, sino gente que son jefes de milicia, que tienen una carrera institucional, ¿no? Dentro de algún poder establecido. En general la milicia, paréntesis, la milicia en el siglo XIX no es el ejército. ¿No? Hay dos cosas distintas. En el ejército la gente trabaja de militar. En la milicia es una cosa que todo varón entre 15 y 25 años tiene que hacer, ¿sí? Porque es un deber y además da derechos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un miliciano, por más pobre que sea, no me pueden mandar a pelear la guerra porque yo soy miliciano, me quedo a cuidar mi lugar. ¿Sí? Cuando alguien hace eso está violando un derecho y es una de las cosas que generó muchos levantamientos, revueltas. En el Río de la Plata tiene que ver con las violaciones de derechos populares. Una es mandar a hombres de la milicia al ejército, cosa que pasó muchas veces cuando había leva, ¿no? Lo que le pasa a Martín Fierro, por ejemplo. Entonces, me sigue bien, ¿no? Entonces, es decir, en buena medida la construcción de esto que se quiere llamar caudillismo tiene que ver con personajes que lograron interpretar parte de las demandas populares, no ya en un contexto revolucionario como Güemes y Artigas, que claramente, donde ahí sí las clases populares con Andresito, o también en Buenos Aires en ese momento, pudieron imaginar un futuro completamente distinto, como pasó con Chicago, ¿no? Con el fin de la revolución, las aspiraciones populares van a ser más limitadas, pero sí se convierten en algo sin lo cual no se puede hacer política.
Si ustedes quieren pensar dirigentes políticos del siglo XIX exitosos, que no hayan sido líderes populares, van a encontrar muy pocos. Es decir, hasta 1880 el gran triunfo oligárquico, básicamente ser un líder político es también tener algún tipo de relación con los sectores populares, lo cual implica a veces incluir sus demandas en los programas políticos. Y así se construye la popularidad del Partido Federal en las provincias de Buenos Aires, que va a ser el partido que más va a lograr interpelar e incluir en sus agendas, incluso con dirigentes que muchas veces no compartían esas aspiraciones populares, pero que van a incorporarlas para poder convertirse en líderes. Quizá el caso más famoso es el de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Si uno lee lo que dice Rosas dice: soy un hombre de orden, lo que quiero es el orden, lo que quiero es que no haya más política. Es decir, que la gente se dedique a producir. Pero, lo dice en un escrito, ¿no? Heredé una sociedad totalmente politizada. ¿Qué hago? ¿No? Entonces dice, bueno, lo que hay que hacer es llevar la política al extremo. Si todos somos del mismo partido político, no hay competencia política. Entonces, si todos somos rojos, si todos somos federales, y se prohíbe cualquier otro tipo de partido, bueno, la política pasa a ser una cuestión bastante ritual, ¿sí? Que es lo que va a lograr en Buenos Aires y un poco menos en otras provincias, hasta lograr que al final del periodo que estoy hablando hoy, en la década de 1840, realmente llegue una paz social bastante importante y una sociedad totalmente convulsionada en las décadas anteriores por esta revolución, en los 1810, en los 1820, en los 1830. ¿Sí? También es su propia tumba, ¿no? Porque los mismos sectores populares que dan la vida por él en la década de 1830, en la batalla de Caseros ni pelean. O sea, el éxito mismo de Rosas en desmovilizar, así que vieron que esa famosa batalla, el ejército de Buenos Aires se desbanda a los 3 tiros. O sea, nadie quiere pelear. Eso es raro, ¿no? En un líder que había sido 20 años antes amado y defendido hasta la muerte por sus seguidores, ¿no? Una de esas cosas que pasa en la historia. Bueno, entonces, esa es la impronta popular. Yo siempre no solo porque yo investigué eso, me parece que realmente los que hacemos ese tipo de trabajo creemos que no es solamente decorativo estudiar los sectores populares porque es políticamente correcto saber lo que hacían los pobres, sino porque en Argentina es imposible entender lo que pasó si uno no tiene en cuenta que la participación popular viene de muy lejos. Que no se puede entender el radicalismo del principio del siglo XX ni el peronismo si uno no va muy atrás, ¿no? Al momento revolucionario. Es decir, no es que haya una línea de continuidad directa, pero todo, digamos, al punto que el peronismo, por ejemplo, va a usar un término de 1820 para definir a sus seguidores, que es descamisados, ¿no? O sea, mi papá que era peronista, yo le preguntaba cuando era chico, ¿por qué le dicen descamisados? Si tienen camisa en la foto, ¿no? No, bueno, porque no tienen saco. Digo, absurdo, ¿sí? No, porque es un término muy antiguo que tiene que ver con la sociedad preindustrial, se usa en Inglaterra, se usa en Francia, que es el que no tiene camisa porque no tiene nada, ¿sí? Ustedes piensen que en la sociedad preindustrial la gente, la ropa era lo más caro de todo, es decir, eran meses de juntar dinero para poder comprar una prenda, porque es artesanal. Entonces la camisa se usa hasta que se rompe toda y sos un descamisado, que tenés un poncho y listo, ¿no? Entonces la sociedad se medía por la ropa. Fíjense que en París, en la Revolución Francesa, los pobres llaman los sans-culottes, que no tienen culotte, que es el pantalón, ese tipo calza que usaba Belgrano, ¿no? Es decir, los cuadros, es decir, el que no tiene ese pantalón es el pobre, ¿no? Entonces, el poncho, la gente medía la sociedad de acuerdo a la ropa. Es gente de poncho, es gente de chaqueta, los sectores medios, es gente levita, frac, los ricos, ¿sí? Entonces, hoy en día ricos y pobres usan jean, ¿no? Es decir, cambia la marca y cambia el precio, pero la prenda es la misma, ¿no? En esa época eso no, es una marca estricta de la sociedad preindustrial. Digo que el peronismo no solo heredó el término, sino también hay mucho de esta política popular del siglo XX, que no es una invención del siglo XX, sino que tiene una larga tradición en este país, ¿sí? Entonces, eso de la esa revolución es un doble conflicto, ¿no? Si bien una de las grandes discusiones que abrió la revolución política es, ¿esto va a ser una monarquía o va a ser una república? Y gana claramente la república ya en la década de 1810, no se discute más el tema después. Y abre otra posible discusión que es la económica, pero la verdad es que durante la primera mitad del siglo XIX no hay voces contra el famoso modelo exportador, porque tampoco había muchas alternativas. Es decir, una política proteccionista en esa época hubiera protegido ¿qué? ¿No? Es decir, realmente no hay capital, donde no hay nada, realmente está destruido por la guerra, es muy difícil, algo que después se le va a achacar a la famosa generación del 80, que sí tenía alternativas. Antes es muy difícil, ¿sí? Salvo la provincia de Corrientes, que siempre se peleó con Buenos Aires, primero, sobre todo con Rosas, ¿no? Por el libre cambio, es decir, buscando un proteccionismo para sus productos, la yerba mate, los barcos, etc., y que perdió
el resto de la provincia no presentaba programas proteccionistas como los que vamos a conocer más tarde. ¿Sí? La economía no era una discusión tan grande en esa época, en esta primera mitad del siglo XIX. Pero sí va a haber dos discusiones muy fuertes, una ligada con la economía y otra no tanto. Uno es el famoso conflicto entre unitarios y federales. Y el otro es otro problema que está ligado, pero que no es exactamente el mismo, que es Buenos Aires y el interior, o Buenos Aires y las provincias. ¿Por qué digo? Porque otra de las equivocaciones habituales, a mí me pasaba siempre antes, es creer que unitarios son porteños, federales son provincianos. Lo cual es empíricamente totalmente falso, ¿no? Es decir, buena parte de la dirigencia unitaria, desde el jujeño Gorriti hasta Salvador María del Carril sanjuanino, hasta el general Paz cordobés, son del interior. Y buena parte de los líderes federales, como Dorrego, Rosas, van a ser porteños. Es decir, no pasa por ahí esa división. O sea, eso tiene que ver con dos modelos distintos de pensar cómo va a ser esa república. ¿Sí? Que es una discusión que se da en todos los países americanos de los que hablaba Carlos antes. Y de ahí que hoy Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia sean países unitarios, Argentina, Brasil, Venezuela, México y Estados Unidos sean países federales. Es decir, se dividieron de un lado para el otro. ¿Sí? O sea, el modelo francés unitario, que tomaron unos lugares, otros tomaron más el modelo estadounidense federal, con distintas variaciones. ¿Sí? Un equívoco tiene que ver con el tema de que se supone que los unitarios eran solamente los porteños, pero en realidad el modelo unitario no era eso. El modelo unitario era pensar a la soberanía nacional, a la francesa, como una soberanía única e indivisible. Entonces, ¿cómo se forma esa soberanía nacional? Así. Las provincias mandan diputados, es decir, que están las provincias. Pero cuando se arma el Congreso, hoy la Cámara de Diputados tiene bastante esto, ¿no? Esos diputados dejan de ser diputados de sus provincias, son diputados de la nación. Y por lo tanto, ese es el gobierno nacional. Y ese en esa época se pensaba que era el presidente. La clave es el Congreso. ¿Sí? Es el modelo. En contra de eso, los federales decían, no, cuando nosotros mandamos, una provincia manda un diputado, ese diputado tiene que hacer lo que dice la provincia. En todo caso, para poder decidir, tiene que preguntarle primero a su provincia, que es lo que llamaban mandato imperativo. O sea, la provincia por sobre cualquier otra cosa. Y si se crea un Estado sobre la provincia, tiene que ser al estilo de lo que decía en esa época en Estados Unidos Jefferson, ¿no? Que es, el Estado Nacional es una, así lo dijo Dorrego, un federal porteño, una rueda que gira al compás de todas las otras ruedas, pero es un poquito más grande. Entonces tiene autoridad menor, maneja las relaciones exteriores, una capital débil, y establece algunas leyes generales y nada más. Pero el eje la autonomía la tienen las provincias. Y eso evita que volvamos a algo que ellos tenían, que es la monarquía contra la que peleamos para salir de esto. Si nuestra revolución fue contra la monarquía, no podemos crear un gobierno fuerte como si fuera una monarquía. ¿Sí? Estas dos posturas no duraron durante tanto tiempo, porque vieron que en Argentina tendemos mucho a creer que el Boca River es eterno, ¿no? Yo he escuchado una vez que gente que dice, Moreno y Saavedra se pelearon y empezó la grieta, a veces es estupidez absoluta, es decir, morenistas y saavedristas se pelearon un año y en septiembre de 1811 aparece un tercer grupo que no hay ni morenistas y saavedristas, el primer triunvirato que saca a los dos. ¿Sí? O sea, no es que hay dos grupos, en política suele haber más que dos. ¿Sí? Y las alineaciones políticas no siempre son claras, ¿no? Si nosotros vemos lo que pasó ayer, el corte abrupto entre gente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y contra. Es el mismo que corta a los partidos hoy en día en función del gobierno nacional, en parte sí, pero en parte no. Es decir, no, hubo gente de distintos partidos que votó lo mismo en los dos bandos. Es decir, no siempre, en una misma sociedad las grietas no son una sola. Entonces, esa idea maniquea muchas veces nos lleva a entender menos lo que pasa. Entonces, el conflicto unitario y federal es realmente fuerte, dura de 1824, si quieren desde 1810, porque los gobiernos de la década del 10 fueron centralistas, unitarios, aunque no se usara ese nombre, hasta 1831. En 1831 hay una guerra civil, después que asesinan a Dorrego, que ganan los federales. Y desde entonces, nadie volvió a proponer un Estado unitario. Es decir, el proyecto de un Estado unitario, una república unitaria, nadie lo volvió a levantar. Y si lo levantaban, nadie le daba bolilla. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que perdió Buenos Aires? No. Lo que perdió es el proyecto unitario en el cual Buenos Aires tiene una impronta muy grande. Y en parte perdió, porque el proyecto unitario del año 1826 lo que proponía era dividir la provincia de Buenos Aires en dos y que nacionalizara la capital y la provincia quedaba dividida en dos. Entonces todos los sectores rurales de Buenos Aires se quedan sin el puerto, por lo tanto se quedan sin aduana, y se opusieron fuertemente a esa política. De hecho,
Juan Manuel de Rosas, que apoyaba a ese grupo antes, se vuelve federal después de esta medida. ¿Sí? Entonces, no es que todos los porteños sean lo mismo. ¿Se entiende esto, no? Después de 1831 la idea de unitario ya no tiene mucho sentido. Pero ¿quién la va a usar mucho? El propio Rosas. Es decir, para Rosas, cualquier enemigo suyo era un unitario. Fuera un verdadero unitario, fuera un federal como el Chacho Peñalosa, que peleó contra Rosas, pero que era federal, ¿sí? Fuera uno de estos jóvenes románticos como Sarmiento, Alberdi o Echeverría, que decía que unitarios y federales estaban equivocados y que había que hacer otra cosa, ¿no? Para él todos eran inmundos, salvajes, unitarios, y entonces esa antinomia se mantiene en el tiempo en función de esta construcción simbólica, ¿no? Es decir, yo federal, vos unitario, ¿sí? Y en las provincias hay mucho más, es decir, grupos que ya no proponen el unitarismo van a seguir siendo llamados unitarios por sus enemigos durante mucho tiempo, ¿sí? Porque de hecho, para ir cerrando, una cosa interesante es que Buenos Aires siempre defendió sus propios intereses, fuera con los unitarios o con los federales, ¿sí? Que es mantener sus recursos económicos. Básicamente la aduana famosísima, porque este país nace con un problema muy serio, que es, tiene una provincia que es extremadamente más rica que el resto, a causa de la revolución, a causa de la guerra, etc. ¿Por qué? Porque el Estado en el siglo XIX no grava con impuestos a la población. Lo único que recauda dinero es el comercio. Entonces, imagínense el comercio de Catamarca en la década de 1810. Es nulo. Entonces, ¿cómo puede financiar un Estado? No puede. Ni Córdoba puede, que es una provincia muy poderosa. Ninguna puede ser. El presupuesto anual de Buenos Aires en el siglo XIX es muchas veces superior al de todo el resto de las provincias juntas, de lejos. Entonces, ahí hay un problema clave, que es otros países federales tenían más equilibrio entre distintos estados que les permitían otro juego. Acá el juego era muy difícil, porque una tiene todo prácticamente. Entonces, los unitarios porteños defendieron el derecho de Buenos Aires a manejar eso, los federales porteños defendieron el derecho con proyectos distintos, pero ahí hubo una continuidad. Por eso digo que son conflictos que se superponen, pero no son exactamente el mismo. ¿Se entiende esto, no? Y de hecho, con la derrota de Rosas en 1852, que es el triunfo de otro grupo federal, sobre todo, que es Urquiza, ¿no? Los correntinos federales y los entrerrianos federales derrotan a los federales de Buenos Aires, aliados con los antiguos unitarios, los brasileños, los colorados orientales. Bueno, todo muy complicado para explicar en 2 minutos, muchos lo conocen ya esto. Y de hecho, el intento de construir un Estado federal sin Buenos Aires va a fracasar, porque no tiene recursos suficientes, ¿sí? Pero lo interesante es que el grupo, y me alargo un poquito lo que dije hoy que iba a hablar, pero me parece que es interesante, el grupo que va finalmente a derrotar a ese federalismo del interior, que es el mitrismo, tampoco gana. Porque Mitre lo que va a hacer es dirigir un proyecto que ya no es unitario, y ahí nos confundimos mucho. ¿Por qué? Porque Mitre y los liberales porteños, el Partido Liberal, que es el partido fuerte que borra el federalismo en Buenos Aires y se vuelve hegemónico, es un partido que elige como antecesores a los unitarios. Le hace un monumento a Rivadavia, al General Paz, a Lavalle, ¿sí? Pero no propone lo mismo. No va en contra de la República Federal, que sanciona la Constitución de 1853. Lo que dice es una República Federal dirigida por Buenos Aires, ¿sí? Ese es el proyecto mitrista. Y ese proyecto también va a fracasar, porque finalmente las oligarquías del interior le van a terminar imponiendo a la propia Buenos Aires, que tiene que compartir sus recursos, y finalmente quienes dirigen, después de que Mitre pierde las elecciones en 1868 y las vuelve a perder en 1874, es otro grupo, son sus enemigos de Buenos Aires, los autonomistas, y el Partido Nacional del Interior, que forman esta especie de contradicción, nosotros llaman Partido Autonomista Nacional, ¿no? Es como el PRI, ¿no? En México, Partido Revolucionario Institucional, es una contradicción en los términos, ¿no? Partido Autonomista Nacional. Ese Partido Autonomista Nacional es una alianza de dirigencias que dice, lo que hay que hacer es compartir en el Estado Nacional la riqueza de Buenos Aires y del litoral. Entonces, bueno, ¿quién es la última provincia que se va a oponer a esto? La propia Buenos Aires, en 1880. Por lo tanto, va a ser vencida por las armas. Se olvida un poco esto, ¿no? Pero hay 3.000 muertos en 2 batallas. Después de que Buenos Aires se niega a aceptar a un tucumano, Roca, como presidente, el Ejército Nacional ataca la ciudad y le quita a la provincia más poderosa su ciudad. La declara capital federal. Y por lo tanto la separa, inventa 2 distritos distintos. Una provincia y una capital que ya no van a estar juntas, y nacionaliza la aduana para financiar el Estado Nacional. Y ahí no es que le quita los privilegios a Buenos Aires, pero sí
la desmembra para poder construir el Estado Nacional. Y ahí finalmente es cuando aparece este Estado oligárquico en el cual, digamos, buena parte de la dirigencia provinciana, de las élites provincianas, comparten parte de los beneficios del boom exportador con eje en el litoral. Y eso es lo que permite el triunfo de un país en el cual los grandes peores no son Buenos Aires o el interior. Yo creo que a veces hay una romantización del interior, ¿no? Como tipo, bueno, un lugar bueno, Buenos Aires malo, ¿no? Roca parece el malo, ¿no? Y muchos otros personajes también son del interior. Es decir, el triunfo del 80 no es un triunfo de todo el interior, el triunfo de la oligarquía del interior. Una de cuyas ejes va a ser el Senado, ¿no? Es decir, el Senado como lugar de reaseguro federal. Y los grandes perdedores en el 80 no es Buenos Aires o el interior que logran esta formación de una clase dirigente nacional, sino los sectores populares, que relativamente van a perder mucho con respecto al siglo XIX, ¿no? Es decir, a partir de 1880 sí va a ser posible para un dirigente no ser un dirigente popular. De hecho, es una república que rechaza lo popular de manera rotunda, pero lo que va a terminar ocurriendo es que los sectores populares van a volver a colarse de otra manera, en formas diversas, no sé, que experimenta cambios brutales, de otras maneras vuelve a aparecer un desafío a esa hegemonía de este grupo dirigente que se acababa de consolidar y se sentía triunfante. Bueno. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.